Bueno, en el siguiente tema vamos a ver lo que son las leyes aplicables a los sistemas de ciencia y tecnología. Obviamente no los vamos a ver artículo por artículo ni todo a detalle, pero sí vamos a ver más o menos los artículos que yo considero o que yo vi que son más relativos al tema que estamos tratando. Bueno, pues iniciamos desde lo que los abogados llaman nuestra Carta Magna, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de ahí, para los que no somos abogados, de ahí es la parte legal más fuerte de nuestro país, y de ahí se van yendo hacia abajo todos los que son las leyes, códigos, reglamentos y todo lo demás. Pero todo parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después tendremos, obviamente, la Ley de Ciencia y Tecnología, que ya iremos explicando cada una de estas leyes a profundidad más adelante. La ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que no estaba contemplado en el temario que lo incluyéramos, pero yo considero que sí, porque vaya, es la que maneja toda la información y obviamente la maneja de una forma de todo lo que requerimos, lo tenemos de una manera electrónica. La ley de la firma electrónica avanzada, que normalmente nada más lo conocemos para Hacienda, pero van a ver que hay muchas más cosas. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que como ya vimos en sesiones pasadas, el problema que tenemos aquí en México es de infraestructura. Entonces, vamos a ver qué modificaciones hay en esta ley o qué artículos hay en esta ley que nos ayudan a mejorar la infraestructura que debemos de tener y por qué estamos como estamos ahora en la situación de celulares, comunicaciones y todo esto. ¿Sí? Y por último, la Ley Federal de Competencia Económica, que no hay un artículo como tal directamente relacionado, pero en sí la ley habla un poco de lo que son, vamos a entrar a detalle cuando lo expliquemos, pero por ejemplo, teníamos un monopolio que era Telmex en su momento, cuando fue el inicio, y era la única línea la única posibilidad de poder tener una línea telefónica. Ahora ya no, ese monopolio se acabó, pero es la parte que hablamos en la competencia económica. Bueno, vamos a empezar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Iniciamos por la fracción quinta del artículo tercero. Se las voy a leer y después vamos a tratar de darle una explicación, aunque puede ser muy explícito. ¿Qué dice la fracción quinta del artículo tercero? Dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ello, para lo cual deberá proveer de recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de la coordinación, vinculación y participación que se establezcan en las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Okay. Bueno, aquí qué es lo que está diciendo como yo lo entiendo. Inicia diciendo que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Sí, para esto genera el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
y le destina recursos para que ellos mismos hagan investigación y por otro lado otorguen becas a estudiantes cuando terminen su carrera. Lo podrán hacer, bueno, ustedes no son de ciencia y tecnología, pero pueden estudiar en el extranjero alguna maestría o un posgrado referencia a la ciencia y tecnología, o inclusive aquí mismo en México en algunas universidades, y esto les permitiría tener un acceso por medio de estas becas para que puedan estudiar lo relativo a ciencia y tecnología. También está la posibilidad de la investigación. Se le da a este que es el CONACYT o a algunas universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, y este tipo de universidades, la Universidad Metropolitana y cosas así, que tienen un área de investigación. Para esto son estos fondos que incluso han estado muy sonados últimamente en la parte política, que si se quitan los fondos o no se quitan los fondos, estas participaciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de la parte que nos interesa, que es de esta manera. Lo que hace el gobierno es promover la investigación en todas estas instituciones que ya hemos nombrado y darle acceso a todos los estudiantes por medio de becas para estudio. Eh, Aquí dice, sigue leyendo, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, que es lo que hablábamos de estas instituciones, y garantizará el acceso abierto a la información que se derive de ella. Eh, esta información de estas investigaciones debe de estar en las páginas de los propios investigadores, de las propias universidades, y deben de estar disponibles al público en general. Dice, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes. No sé si sean suficientes los que esté otorgando, no sé si sean demasiados, no tengo la menor idea, pero sabemos que por medio de fideicomisos se otorgan estas investigaciones, estos estudios, hay algunos inclusive premios a la investigación científica en México, ¿sí? Esa es la parte del artículo quinto, la fracción quinta del artículo tercero. Hablemos del artículo sexto. Se los voy a leer primero y después daremosle alguna interpretación personal. No soy abogado, pero vamos a ver qué es lo que entendemos por esto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que ataque a la moral, la vida privada de los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos de ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información de ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos,
el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios. A grandes rasgos, ¿qué quiere decir? Escuchamos mucho de la libertad de expresión, ese es nuestro artículo 6 de la Constitución. Entonces podemos manifestar nuestras ideas y no deberíamos de tener ninguna inquisición judicial o administrativa por decir lo que pensamos, siempre y cuando no estemos atacando a la moral, la vida privada y los derechos de terceros, o que provoque algún delito o perturbe el orden público. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, los programas estos de chismes, de disque espectáculos, que son nada más chismes que se meten con la vida de las personas indiscriminadamente, y están atacando el artículo 6 de la Constitución, que bueno, agarran un rumor, un chisme, y como les encanta vender notas, o a la gente nos encanta la desgracia, pues empiezan a sacar notas de lo que un pajarito me dijo, y atacan sobre esto. Entonces, esto es importante. Por eso estos programas de repente dicen, pues si quieres el derecho a réplica, aquí te damos el espacio para que nos contestes, pero pues obligando a la persona de una u otra forma a que hable. Después, ¿qué dice aquí? Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, eh, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces tú puedes comprar cualquier revista, puedes abrir cualquier página en internet en México, y puedes obtener la información que quieras de ahí. No, en México, de acuerdo a esto, no tenemos ninguna restricción de escuchar ningún tipo de información. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Ese es un tema en el que hemos estado hablando, que lamentablemente no tenemos la infraestructura suficiente para que esto suceda. Pero bueno, en todos los lugares donde hay infraestructura, pues no hay ningún problema para conectarte a ella, siempre y cuando pagues los servicios a la empresa que sea. ¿Sí? Vamos al artículo 7, que habla más o menos lo mismo de la libertad de expresión, igual que el artículo anterior. Vamos a leerlo. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctrica o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si algún periódico de circulación nacional saca una nota, no le pueden decir, pues ¿qué crees? Tú puedes publicar lo que quieras, pero ya no te vamos a dar papel. ¿O qué crees? Tú puedes publicar lo que quieras, pero tu página de internet está bloqueada. Entonces, nosotros podemos difundir opiniones y todo lo que nosotros queramos por cualquier medio, y eso no queda más que nuestra opinión y responsabilidad de nosotros. Y vamos al artículo anterior que nos decía cuándo nos pueden decir algo, ¿sí? Después dice, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura
ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6, que era lo que estamos hablando de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Ese sí vamos a necesitar un abogado para que nos diga, porque se me hace que si yo lo difundo por medio de mi computadora personal, no me pueden, no me podrán tomar mi computadora como instrumento del delito de que hice algún comentario que no debía de hacer. Sabemos que esto es la teoría, y queremos que sea la práctica y que sea muy cierto, pero quién sabe, ¿no? No quiero decir nada para que no estaría yo coartando mi libertad de expresión, pero pero no sucede como quisiéramos que sucediera. ¿Vale? Entonces vamos al apartado B del artículo 26. Este habla del INEGI, que no estaba contemplado, como ya les había yo comentado, pero para mí es importante porque aquí está toda la información de manera electrónica que contempla al país, cuestiones de estudios económicos, de población, de vivienda y distintas cosas que ya veremos a detalle, pero vamos a leer el artículo 26, el apartado B del artículo 26, que es lo que nos dice. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, cuyos datos serán considerados como oficiales para la Federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. Después viene más texto. Dice, la ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno y la duración, escalonamiento de su cargo. Okay, y después viene más texto. Pero esto es lo que yo consideré más importante. Aquí la Constitución marca que debemos de generar o que se debe tomar en cuenta el INEGI. Vamos a hablarle directamente así. Debe haber una ley que forme al INEGI y que la información que contemple todos deben de seguirla. ¿A qué me refiero mucho de esto? Seguramente ustedes no saben y en algún momento de la vida yo tampoco sabía, pero ya estoy enterado, que todos los estados tienen una clave. Digamos, no sé, Aguascalientes tiene el número 1 y el municipio de Aguascalientes es el municipio 1 del estado 1. Entonces, con esas mismas claves, digamos, el registro, el código postal, si ustedes bajaran
código postal, una lista de códigos postales de la página de la RENAPO, verían que los estados tienen un código y los municipios tienen un código, inclusive las ciudades tienen un código, y todo está marcado por medio de códigos. Entonces, digamos, para los códigos postales tenemos que usar esos mismos códigos. Para el instituto electoral de cualquier estado tiene que usar esos códigos, el INE tiene que usar esos códigos. Entonces, quien va a normar este tipo de situaciones es el INEGI, es el que está diciendo cómo vamos a estar normados. Es lo que yo entiendo. Y la información que se genera es la que se debe de utilizar. ¿A qué me refiero? Yo, como voy a hablar de un estado, no puedo decir que tengo tantas entidades económicas. ¿A qué me refiero con entidades económicas? Tantos negocios abiertos. Si no está registrado en el INEGI, no está. ¿Sí? Porque a lo mejor digo que son menos y el INEGI los tiene registrados, como no les cobra, igual habrá un negocio irregular y el INEGI va a pasar y lo va a censar y tiene la información más clara de cuántas personas están ocupadas, cuántas tienen contratos, cuántas están en el seguro social y cuántas están trabajando por fuera. El INEGI es el que da todo este tipo de información. Entonces, bueno, ya lo veremos más detenidamente cuando lleguemos a la parte del INEGI, cuáles son las tres fases que tiene o las tres áreas que tiene para dar esta información. Vamos al artículo 28. Dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolios, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria, y eso viene más texto. Fíjense, aquí está algo interesante. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos las exenciones de impuestos. No te pueden exentar de un impuesto, y por ahí hay muchas empresas que hacen cosas raras y no pagan impuestos y están amparados según esto por la ley, pero pues aquí está, no te puedo exentar de ningún impuesto. En los términos y condiciones que fijan las leyes. Bueno, ahí ya lo abrieron, pero bueno, no era el tema que íbamos a hablar aquí. Aquí habla de la parte de los monopolios de las empresas, de cómo debemos de trabajar en esta. Seguramente es para la ley de desarrollo económico. Aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico había algunas becas o unos apoyos para las nuevas empresas, y aquí vamos a hablar acerca de eso. Lo que vamos a ver ahora es lo que es la ley de ciencia y tecnología, y bueno, pues vamos a ir leyendo el artículo primero, que es el que la define. La presente ley es reglamentaria de la fracción quinta del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto, y en cada uno de estos puntos que vamos a leer que tiene por objeto, vamos a darle una pequeña explicación. Primero, regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. Es lo que estábamos hablando de todos estos
recursos que tiene que dar el gobierno federal a la generación del CONACYT y la investigación que ésta hace, y a universidades públicas o privadas que pudieran estar dentro de la investigación. ¿Sí? Estamos hablando de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, varias universidades, ¿sí? De carácter público y privadas. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esto es, de qué manera va a dar estos recursos, cuáles son los medios por los cuales los va a otorgar. ¿Sí? 3. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación que lleven a cabo directamente actividades de ese tipo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cómo se van a coordinar con estas dependencias. Podemos hablar, por ejemplo, del Seguro Social. El Seguro Social, el IMSS, tiene un área de investigación. No necesariamente lo hace la universidad, sino el Seguro Social tiene un área de investigación, y también debe de haber áreas de innovación e investigación en cada uno de los gobiernos estatales. Entonces es de qué manera van a establecerse este tipo de, de políticas para manejar estas investigaciones, cómo se van a definir. 4. Establecer instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la formación de profesionales en estas áreas. Ok, entonces tendríamos que ver en dónde y cómo vamos a hacer la parte de la investigación, dónde y cómo vamos a hacer que se vincule el área encargada o el organismo encargado, cómo se va a vincular o cómo se tiene que vincular con la comunidad científica y la académica y el sector público, social y privado, cómo es que van a interactuar y cómo es la forma en la que va a trabajar. Hay un instituto de investigadores que es el que da el grado de investigación, y en el cual a partir del número de publicaciones y cosas te pueden dar eh, una mensualidad como investigador porque estás produciendo investigación, ¿sí? Después 5, vincular a los sectores educativos, productivo y de servicios en materias de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Cómo los vamos a hacer que trabajen juntos? 6. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y tecnológica que llevan a cabo instituciones públicas de educación superior, que es las universidades que estábamos hablando, las que realizan sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos. ¿Sí? Es cómo se va a apoyar estos grupos de investigación que están dentro de las universidades. ¿Qué es lo que deben de hacer? Lo que les comentaba, a lo mejor de tener un cierto número de publicaciones al año, no sé, publicación de libros, publicación de artículos, tener un blog activo, cosas así por el estilo. Determinar las bases para que las entidades paraestatales
que realicen trabajos de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como centros públicos de investigación para los efectos precisados en esta ley. Sí, las empresas que son paraestatales son del Estado, pero no completamente, digamos, son independientes, y aquí lo que decimos es cómo lo vamos a considerar para que puedan obtener recursos para hacer investigación. Regular la aplicación de recursos autogenerados por el centros públicos de investigación científica y a los que aporten terceras personas para la creación de fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Ok, aquí eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, de áreas que están desarrollando tecnología. En la actualidad estamos en un problema de la pandemia y hay CONACYT, hay algunos fondos que la discusión que había ahora es que ese tipo de fondos el gobierno los quería retirar, pero el dinero, no todo el dinero es del gobierno. Inclusive hay particulares que están interesados en ese tipo de investigación y aportan dinero a esos fondos. Entonces, aquí son los mismos organismos, llámenle laboratorios, empresas, lo que sea, pueden generar sus propios recursos de alguna manera, y las terceras personas son los donativos para estos fondos de investigación científica. Entonces, ¿cómo vamos a regular eso? ¿Qué debe de hacer? Porque también este dinero que se aporta para la investigación es deducible de impuestos, por supuesto. Y por último, fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de empresas nacionales que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, en particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías y lograr mayor competitividad. Es como vamos a apoyar a estos tipos de desarrollo, de estas innovaciones que se hagan en México, para que estos recursos y esto sea de carácter nacional. Y bueno, es que la investigación se haga en México y no se vaya a ningún otro lado. De la ley de ciencia y tecnología vamos a hablar nada más del artículo 6, que nos da las facultades del CONACYT. El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el encargado a nivel nacional de ver toda la parte de la innovación y tecnología que hay en el país. Tecnología hablando de todo. Entonces, vamos a leer el artículo 6 y vamos a darle la interpretación según yo. ¿Sí? No soy abogado, pero pues,
la ley debe de ser clara y debe de ser fácil de interpretar, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces empezamos con el artículo 6 que dice: el Consejo General tendrá las siguientes facultades. Obviamente el Consejo General del CONACYT, ¿sí? Primero, establecer en el Programa Especial de Políticas Nacionales para establecer el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional. ¿Ok? Entonces, hay que meter en ese programa todo lo que es el desarrollo tecnológico y la innovación para el desarrollo nacional. ¿Sí? Entonces, pues eso está muy claro. No encuentro la forma como explicarlo. Quiere decir que va a meter dentro de todas las políticas nacionales, que es el programa especial de políticas nacionales, va a meter la ciencia y tecnología ahí. Es el encargado de meterle ese rubro para que no se olvide dentro de todos los presupuestos y desarrollos e investigaciones que debe haber. Segundo, aprobar y actualizar el programa especial de ciencia y tecnología e innovación. Pues obviamente pues, es ciencia y tecnología, ellos tienen que aprobar su programa, ¿no? Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal. O bien, esta fracción lo que está diciendo, ¿qué es lo que dice? Es en el presupuesto federal de ciencia y tecnología, es la que va a poner los criterios. Vaya, no voy a comprar no voy a comprar la investigación de la aspirina, porque ya existe. Bueno, no voy a comprar la investigación de Windows 95, porque ya es obsoleto. ¿Sí? Entonces tengo que ver cuáles son los criterios para esta investigación de todo lo que es la ciencia y de la investigación de todo lo que es la tecnología en México. ¿Cuáles son los criterios? ¿A quiénes se les debe de apoyar presupuestalmente? ¿Sí? Definir los 4. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de administración pública federal para realizar las actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. ¿Sí? Ellos deben de decir cuándo deben de hacerse las cosas en cuestión de ciencia y tecnología. Cuándo, qué oportunidades y qué deben de hacer las dependencias para que exista este desarrollo y esta innovación. Quinto, aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación, que será incluido en los términos de disposiciones aplicables en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia, tecnología y la innovación en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de las áreas estratégicas y programas prioritarios, así como los aspectos financieros, resultados y logros obtenidos en este sector. ¿Sí? Obviamente, bueno, ellos van a aprobar el presupuesto consolidado de ciencia y tecnología, pero ellos lo aprueban, pero los que lo hicieron fueron los de Hacienda. Ellos mandan una propuesta y Hacienda les van a decir, pues no te voy a dar 10, te voy a dar 8. No, cosas así por el estilo pasan normalmente, pero eso es en otros países. No, eso es aquí.
El, obviamente, si se les está dando dinero para investigación, ellos deben de hacer un informe en qué se gastó ese dinero, en qué se gastó ese presupuesto. Y si hay investigación, obviamente debe de haber resultados y debe de haber logros. Hay investigaciones que un año no es suficiente, a lo mejor la cura del cáncer, pero hay investigaciones que ya llevan tiempo y ya se llegó a un resultado. O inclusive hay investigaciones que a lo mejor en poco tiempo podemos dar resultados, ¿sí? Entonces todos estos resultados deben de llegar al CONACYT y ellos deben de incluir todos estos resultados, todos los avances, inclusive los resultados pueden ser, no pueden ser positivos, no todos deben de ser positivos, puede haber resultados negativos. Llegamos a la conclusión de que que estamos investigando está mal, punto, ya terminamos, porque estuvimos investigando y vimos que estaba mal, ¿sí? Pero todos estos resultados, tanto positivos como negativos, la cuestión financiera, cómo van los gastos, se gastó de menos, se requiere de más, todo eso debe estar incluido en este informe anual, como toda parte de un ente, deben de decir qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para poder hacer una evaluación. Después, 6. Aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyos a la ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales financieros, facilidades administrativas de comercio exterior, metrología, normalización, evaluación de la conformidad y régimen de propiedad intelectual. Aquí esto está muy interesante. Son formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y financieros. ¿Qué quiere decir? Aquí se van a aprobar, no es que se aprueben aquí se aprueban las cosas que van a ir a la Cámara de Diputados, obviamente, para que se aprueben, en cuestión de políticas para el apoyo a todo este tipo de cosas que estamos hablando. También cómo los vamos a apoyar en la cuestión de comercio exterior. Si es un proyecto interesante, por ejemplo, el Politécnico Nacional hizo unos respiradores que los comerciales estábamos oyendo por ahí que tenían un costo de 1,500,000, de 1,000,000 de pesos, o de 400,000 pesos, los más económicos, y ellos hicieron unos respiradores que valen 40,000, por decirles un tema, ¿no? Entonces, si el Politécnico Nacional puede producir esos respiradores que ayudarían a la pandemia, pues vamos a darles un apoyo para que sigan en su investigación y puedan producir estos respiradores para los hospitales públicos, ¿sí? Ahora, existen normas, existe la norma oficial mexicana que nos va a regir muchas cosas. Nosotros aquí vamos a definir normas oficiales mexicanas y vamos a decir, bueno, pues para que sea un buen respirador debe de tener esta calidad de aire, esta calidad de tal. Todas las definiciones que requiramos para que sea, sea funcional y sea de buena calidad. Y, y por último, la parte del régimen de propiedad intelectual, que todos estos desarrollos, investigaciones y todo sean cubiertos
para la persona que lo está desarrollando, de acuerdo a los contratos y las definiciones que tenga con las instituciones con las que esté. Si el contrato de la persona dice que todo lo que desarrolle será 50 por 50 con la institución con la que está, pues tendrá que ser 50-50, pero se le respeta la propiedad intelectual, que él es el autor de dicha investigación, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos y todas estas políticas los aprueba y los diseña, los define el CONACYT. Después, 7. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos y de servicios del país, así como los mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades. Es nada más cómo va a ser la estructura del CONACYT y cómo se va a coordinar con las distintas dependencias estatales, federales, municipales, así como con áreas de investigación como laboratorios privados que están en cuestión de desarrollo tecnológico y de innovación, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos. No está muy interesante ese inciso. 8. Aprobar los criterios estándares institucionales para la evaluación del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, así como para su clasificación, categorización, que se refiere al artículo 30 de esta ley. Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Eso quiere decir que si tú quieres hacer un centro de investigación, aquí se van a ver cuáles son los criterios cuando te consideren dentro de una de estas redes de investigación. Es probable que tengas una participación en el presupuesto, seguramente. Entonces, pero para permanecer en estas redes, seguramente debes de tener investigación, resultados constantes, permanentes, avances, cosas así por el estilo. Supongo, no sé. Ok. 9. Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Estos son sistemas que tienen de evaluación para poder saber cómo están resultando, pues obviamente las inversiones en investigación científica que está haciendo el CONACYT. Seguramente a todas estas centros de investigación, poderlos evaluar y poder saber si le seguimos, porque yo también pago impuestos, si le seguimos dando apoyo, o les bajamos el apoyo, se lo subimos o se los quitamos, ¿sí? Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y tecnología mexicana. Aquí nada más lo que se me ocurre es que es cómo deben de ser los laboratorios para poderse considerar un área de investigación. Vaya, un laboratorio de física no puede ser un cubículo de un maestro, tiene que ser un área donde haya distintas cosas que son los lineamientos generales que debe de haber dentro de un laboratorio de física. Y si estamos haciendo una investigación de nanopartículas
y no tenemos ni un microscopio, pues obviamente nos van a decir pues, que tu investigación es nada más por Google o qué. ¿Sí? Entonces, estos son los lineamientos para que el espacio físico y la infraestructura que debe tener un, un, un centro de investigación o un área de investigación. Y por último, el 11, realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y presupuesto anual destinado a ciencia, tecnología y la innovación de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades. Pues obviamente aquí es nada más el control del presupuesto sobre lo que ya se ha manejado. Ok, la presente ley es reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la que trata del INEGI. Es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objetivo regular, primero, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Segundo, los derechos y obligaciones de los informantes del sistema. 3. La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del instituto. ¿Sí? Esta ley habla acerca de lo que es el INEGI, la información que ella contiene y la observancia que vamos a tener de esa información que es obligatoria para todos. Bueno, pues la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, los artículos relevantes, está por ejemplo el artículo 3 que dice el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán 3 principios rectores del sistema de los del sistema, que será accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser completamente transparente la información, debe estar completa, debe ser objetiva, no debe ser tendenciosa y la información que genere debe ser independiente al Estado mexicano o a cualquier otra cuestión, partidos políticos o lo que sea. Debe ser real, fidedigna. Si el artículo dice, el 4, dice el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía tendrá los siguientes objetivos: producir información, difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su consulta, promover el conocimiento y uso de la información y conservar la información. Ellos tienen que guardar toda esta información y darla a conocer o que sea pública de distintas maneras. ¿Sí? Hay una aplicación en el teléfono que se llama Denue que nos permite conocer los distintos negocios, ya sean oficiales o no oficiales, hasta los que están en changarritos aparecen en esa aplicación. ¿Sí? El artículo 9 dice la ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación, programación, producción y difusión de la información de interés nacional se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes. 1. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. 2. El Programa Nacional de Estadística y Geografía y el Programa Anual de Estadística y Geografía. Obviamente todos estos programas están hechos para el INEGI y para su transmisión. Es la recolección de datos y toda esa información que debe estar disponible para todo el mundo y lo está. ¿Ok? Después tenemos el artículo 17 que dice el sistema contará con los siguientes subsistemas nacionales de información. 1. Democracia y social, economía, geografía y medio ambiente, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.
¿sí? Esos son 4 subsistemas, ¿sí? Entonces, cada uno es relativo a la información que están otorgando, ¿sí? Después en la sección primera, que es del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, el artículo 22 dice, el instituto elaborará con la colaboración de las unidades los indicadores a que se refiere el artículo anterior a partir de la información básica que se obtenga del Censo Nacional de Población y Vivienda o de los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente. Aquí estamos hablando del censo que acaba de pasar en el 2020. Y bueno, no sé si lo hayan podido concluir, pero bueno, aquí sí alcanzaron a censar. En la sección 2 del Subsistema Nacional de Información Económica dice el instituto elaborará con la colaboración de las unidades los indicadores a que se refiere el artículo anterior a partir de la información básica proveniente de los censos nacionales económicos y agropecuarios. Estos censos se realizan mucho más seguidos que el censo de población. El censo de población es cada 10 años. Estos censos son casi cada año. Y en la sección 3 del Subsistema Nacional de Información Geográfica y Medio Ambiente, dice el instituto elaborará con la colaboración de las unidades los indicadores que se refieren a los artículos anteriores a partir de la información básica proveniente del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales. Estos son bosques, lagos, temperaturas, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y la geografía. Ahora vamos a hablar de la ley de firma electrónica avanzada. La conocemos muy bien por la Secretaría de Hacienda. Pero dice el artículo primero, que es lo que define esta ley, dice, la presente ley es de orden de interés público y tiene por objeto regular el uso de la firma electrónica avanzada en los previstos en esta ley y la expedición de certificados digitales a personas físicas. 2. Los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada. Y 3. La homologación de firma electrónica avanzadas con las firmas electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales en los términos establecidos en esta ley. ¿Cuáles son las otras firmas electrónicas que existen? Bueno, pues podemos comentar a lo mejor de la que tiene Adobe, de la que tiene Microsoft y empresas de este tipo. Si seguimos hablando de la ley de la firma electrónica avanzada, hablamos de los siguientes artículos que serían de los de más interés. Sería el artículo 7, que la firma electrónica avanzada podrá ser utilizada en documentos electrónicos y en su caso en mensajes de datos. Los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos que los que presenta la firma autógrafa y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables otorgan a estos. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesitamos tener la firma autógrafa, es la que nosotros escribimos con la pluma sobre el papel. Ya no necesitamos tener papeles firmados, ya si tenemos una firma electrónica, con eso es más que suficiente y puede irse en mi documento sin ningún problema firmado con este tipo de cuestiones. Después el artículo 10 dice las dependencias y entidades en las comunicaciones y en su caso actos jurídicos que realicen entre las mismas harán uso de mensajes de datos y aceptarán la presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se requiera, con la firma electrónica avanzada del servidor público facultado para ello. Las firmas electrónicas van ligadas con un correo electrónico. El correo electrónico debe ser institucional, de tal manera que se relaciona el documento con el correo, con la firma electrónica y hace un código que genera el documento
y ese código es específico de ese documento. Entonces, con eso valida que existe la firma y es real, ¿sí? Entonces, entre instituciones ya te pueden notificar de esta manera, incluso Hacienda, las notificaciones ya lo hace por el, por el buzón tributario, que es un apartado que tiene dentro de la propia página con tu usuario y contraseña, entras y ahí te registras y por ahí te llega la información. Y esa es tan válida como cualquier otra notificación escrita o impresa, pues. Después tenemos el artículo 13 que dice cada dependencia y entidad creará y administrará un sistema de trámites electrónicos que establezca el control de accesos, los respaldos y recuperación de información con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad y custodia. ¿Sí? La Secretaría emitirá los lineamientos conducentes a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. Quiere decir que todos los documentos que se manejen de esta manera, cada unidad o cada estado, municipio o lo que sea, debe guardar toda su información de esta manera. Después el artículo 23 dice que la Secretaría de Economía y Servicios de Administración Tributaria son consideradas autoridades certificadoras para emitir certificados digitales en términos de esta ley. Las dos firmas electrónicas avanzadas autorizadas son hechas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. ¿Sí? ¿Puede haber otras entidades? Sí, puede haber otras entidades en México que hagan firmas electrónicas avanzadas que tienen que cubrir con ciertos requisitos, pero ya meternos más al detalle nos iríamos, llevaríamos mucho tiempo. Seguimos con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En su artículo primero, que es el que la define, dice que la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva y los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la presentación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a fines y al ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, de aquí de esta ley lo que nos va a estar interesando es la parte de compartir la infraestructura. Acuérdense que cuando estamos con la Estrategia Digital Nacional y todos los temas que hemos estado viendo, nuestro tema es la infraestructura. Aquí es donde tenemos que estar pensando en esto. Bueno, en esta ley vamos a ver cuáles son los artículos que considero más relevantes para el tema que estamos trabajando. El artículo 118 que dice los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán, uno, interconectar de manera directa o indirecta sus redes con los de los concesionarios que lo soliciten por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red y abstenerse de realizar actos que la retarde, obstaculicen o implique que no se realicen de manera eficiente.
2. Abstenerse de interrumpir el tráfico entre concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones interconectados sin la previa autorización del instituto. 3. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas y sin la aprobación previa del instituto. 4. Ofrecer y permitir portabilidad efectiva de los números en los términos establecidos de esta ley y por el instituto. 5. Abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a los usuarios por las llamadas que realicen durante cualquier destino nacional. Podrá continuarse presentando el servicio de red inteligente en sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales. 6. Bueno, y así se va todo el artículo 118 y lo que está diciendo es que las empresas o los organismos que tengan alguna red tienen que compartir. Es por eso que todas las empresas no hay una línea telefónica para si hablas con alguien de Telmex y otro teléfono diferente si hablas con alguien de Easy o de cualquier otra empresa, ¿sí? Entonces, todos tienen que interconectar todas sus redes para que funcionen con cualquier otro, de tal manera que hay una red general que es grande y de ahí todo el mundo se tiene que colgar. Si tú en tu empresa pones algún espacio más de red, tienes que compartirlo con todos los demás. ¿Sí? El artículo 119 dice los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios móviles celebrarán libremente actos relativos al servicio de usuario de visitante en los que establezca los términos y condiciones de los cuales todo el rollo, ¿no? Y eso quiere decir exactamente lo mismo, que vamos a compartir las redes. El artículo 124, los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de sus redes. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? No puedes poner una red rara, tienes que poner una red que sea estándar para todos, ¿sí? El artículo 139 habla de que el instituto fomentará la celebración de convenios entre concesionarios para la co-ubicación y el uso compartido de la infraestructura. ¿Ven? Estamos hablando de lo mismo. Está obligando por ley a todos los concesionados de que tengan redes a compartirlas, ¿sí? El artículo 140 dice, cuando el instituto otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se encuentren bajo un esquema de asociación público-privada, estas tendrán carácter de red compartida mayorista y de servicios de telecomunicaciones en los términos dispuestos por esta ley. ¿Sí? Ya seas público o privado, si te vas a conectar a una red y vas a estar trabajando con redes, tienes que compartirlas. Todos estos artículos dicen que la infraestructura que haya en México hay que compartir para que la trabajen todos. Después tenemos la Ley Federal de Competencia Económica, que nos dice en su artículo primero, que es la que la define, dice, la presente ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República. Aquí estamos hablando que no pueden, lo que ocurría al principio con Telmex, no podemos tener un monopolio,
no podemos, debe de haber una competencia sana y esta ley es la que lo va a regular. En sí esta ley no tiene algún artículo en especial, nada más va a hablar de manera general de que hay una libre competencia y eso es para todas las redes, eso es para toda la parte de las personas que tengan infraestructura, no puede haber un monopolio como el que existía con Telmex, no puede haber nada así. La parte del desarrollo económico no puede haber un abuso. Bueno, no debe haber algún abuso de alguna de las partes para la competencia con todas las demás. Y por último, comentarles que la información fue tomada de cada una de las leyes, de un análisis de cada una de las leyes para ver cuál es la información que nos servía y nos era útil para el presente trabajo.